ejemplo, cuando al principio de la primera parte del poema de Parménides, ya veréis que dice, y bueno, yerran los que establecen que el no ser es, yerran también los que establecen que es y no es, una sola vía queda, el ser es. ¿Quiénes son estos? Si no se interroga el texto con qué se está discutiendo, no se descubren las claves, desde luego, de la auténtica situación que nunca es histórica del todo para la filosofía, pero sí es la de la problematicidad de la interlocución. Porque lo que importa aquí es la historia de los problemas y no tanto la historia narrativa, en este caso, de los poderes, ¿verdad? Bien, pues, saber que los que han dicho que el no ser es son los pitagóricos, en la medida en que han afirmado el vacío o lo ilimitado. Y saber que los que han dicho que el ser es y no es, no son, como se quiso, siguiendo la tradición platónico-sofística, los heraclíteos, sino al contrario, la primera retórica sofística de Sicilia, que giraba alrededor de Corax, cambia completamente el sentido del texto. ¿Os dais cuenta, verdad? Hay que localizar, y esa es la contextuación más importante, con qué discute, con quién y con qué. ¿Qué discute? Si, por ejemplo, ante cualquiera de las sentencias de Tales, por ejemplo esta, la que nosotros hemos analizado, todo está lleno de lo divino, panta plere ceia o ceion. Si no notáis, como ha pasado con algunos de los escritos de nuestros compañeros, otros sí, que la interlocución polémica es la noción de lo divino, antropológico-mitológica, antropomórfica, olímpica, anterior, el texto pierde toda fuerza de inscripción, porque entonces uno no se podrá preguntar, al no saber con quién discute, qué ha supuesto ese desplazamiento y por qué la ciencia y la filosofía en Occidente nace como teología. Hay que situar siempre y encontrar los interlocutores polémicos o los contextos conflictuales o problemáticos o dialogales, porque son los problemas los que interesan al pensamiento crítico de la filosofía. En vez de tanto, fijaos lo que significa eso, en vez de un relato y Tales de Mileto nació, ese tipo de cosas que a la gente desafortunadamente le gusta hacer, pero porque le han enseñado a hacer, ¿verdad? Y se fue a Egipto y entonces el agua tenía tanta importancia y entonces Mesopotamia y tal. Bueno, en vez de todo eso, ¿por qué discute la noción de lo divino mitológica? ¿Con quién discute? ¿Discute con Hesíodo, con Homero? ¿Cómo es posible? Bien. Por lo tanto, contextos, el documental, el epocal y sobre todo el polémico o el problemático o el conflictual, el de los interlocutores del agón, los interlocutores agonísticos. Esto supone el primer punto de un comentario de texto. El segundo punto, ya estamos en el texto. ¿Qué dice el texto y cómo lo dice? ¿Qué dice y cómo lo dice? Dice panta plere ceia, dice todo está lleno de lo divino. Pero el divino lo dice en un adverbio neutro plural. Bueno, tened en cuenta, no os vayáis a abrumar, ¿verdad? Interesa siempre saber los óptimos y no hay por qué saberlo todo de golpe. ¿Por qué dice lo divino en adverbio neutro plural? Claro, desde luego, entonces no lo está diciendo en singular. ¿Por qué dice plere? ¿Por qué dice panta? ¿Qué dice y cómo lo dice? En el caso de que eso sea pertinente, que muy a menudo lo es, ¿verdad? ¿Qué y cómo? Por lo tanto, esto necesita que vosotros habléis del significante, de la literalidad. Y también aquí, como no, si es que no lo habéis hecho, tened en cuenta que estas cosas nunca son rígidas, que esto es un vademecum en vuestro bolsillo, que no tenéis además que contar. Ahora estoy en el punto 2, no, en absoluto. Estos son orientaciones silentes para vosotros mismos. Si no lo habéis hecho antes, es un momento estupendo para que se diga, si es que lo sabéis, si es que es pertinente, porque no siempre lo es. Hay distintas versiones, de acuerdo con Simplicio, no dice... pongamos que esto fuera así, que no lo es, no dice plere o no dice panta, hay algunas otras que son mutiladas, el significante y si es necesario su documentación y su genealogía, ¿verdad?
En ocasiones esto tendrá importancia, y bastante. ¿Qué o quiénes lo transmiten? ¿Cuáles son las tradiciones hermenéuticas? ¿Y cuál es el estado de la cuestión de las interpretaciones? No es la misma la interpretación positivista de Tales, que por ejemplo habéis leído en el Kierkegaard, ¿verdad? La fisicista del agua, que la hermenéutica de Marzoa, o que la que instaura Jäger. Por lo tanto, entonces, ¿qué y cómo lo dice y cuáles son las tradiciones, si es que es pertinente, que vierten ese significante? Esto normalmente remite a lo que en filosofía, a partir de Aristóteles, llamamos los endoxa, es decir, las opiniones autorizadas, las opiniones reconocidas. Si, por ejemplo, estáis hablando de Fichte, pues tendrá importancia, o de Kant, tendrá importancia que refiráis al Filonenko y al Blesauer, y a lo mejor a nadie más. Es decir, hay ya interpretaciones canónicas que han sido depuradas y seleccionadas por la transmisión de las tradiciones, que normalmente vosotros conoceréis y referiréis. Esto en lo que se refiere entonces al segundo punto. En el tercero, por supuesto, ni que decir tiene que en el punto segundo las omisiones también son muy importantes. Suponed que en vez de panta dijera holon, en vez de un todos dijera un uno todo extenso, o que no dijera que un determinado texto, ante una expectativa muy probable, de repente no dijera. Entonces uno diría, ¿por qué se produce este hueco aquí, o este agujero? ¿Por qué este significante está fragmentado? ¿Verdad? Por lo tanto, lo que dice, cómo lo dice, lo que no dice. En el tercero, entráis en la parte más propiamente filosófica del comentario, que es lo que podemos llamar la parte arqueológica. Vosotros haceros cargo de que para la percepción filosófica se da siempre un iceberg. La realidad toda ella, en realidad, está sumergida, por eso llamamos arqueología, desde condiciones de posibilidad que permiten eso que sí aparece, y con implicaciones, y ni las condiciones de posibilidad ni las implicaciones aparecen, y con consecuencias que se siguen de la admisión de aquellos enunciados o no. En la zona arqueológica, que es la que remitiría al porqué, pero claro, un porqué activo y concreto, ¿verdad? Y desde luego no judicial, no punitivo, sino exploratorio. Aquí tenéis que estudiar, en efecto, por un lado, las condiciones. ¿Cómo es posible que se diga que todo está lleno de lo divino? ¿Y qué significa lo divino y qué significa todo? Asunto que ya hemos explorado antes, ¿verdad? ¿Cómo es posible que se dé ese salto? ¿Por qué no se da en otros lugares? ¿Qué ha permitido que sí se dé y no antes, ni después, ni en otros sitios? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad? ¿Cuáles son las implicaciones? Si se dice esto, que hay lo eterno y lo necesario en los fenómenos de la experiencia, entonces tendrá sentido ponerse a buscar los arjai, las leyes, por lo tanto las regularidades y las constancias, en los fenómenos de la experiencia. Si no, no tendría ningún sentido. Lo pertinente sería, como hemos dicho, granjearse la voluntad arbitraria de los dioses, pues de la manera comercial más adecuada, hacer un cabrito, hacerles guirnaldas olorosas, pero no sería pertinente ponerse a buscar lo divino en esas condiciones fenoménicas, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuáles son las implicaciones y las consecuencias? Ahora bien, si se dice esto, entonces lo divino tendrá que ser plural o singular. Todo el trabajo que nosotros hemos hecho ya, pero simplemente ahora tenéis una estructura. Podrá ser lo divino un uno todo, y entonces si es un uno todo será extenso y será divisible, pero